El vestido llevaba semanas guardado, esperando una noche como esa. No era nuevo, pero tenía historia. Ella lo había elegido con cuidado, recordando cómo a él le gustaba el escote sutil, el color vino tinto, el aroma a vainilla que solía quedarse en el aire cuando ella pasaba. Se había maquillado con delicadeza, repasando cada detalle en el espejo, como si pudiera borrar con rubor y sombra todo lo que últimamente se venía desdibujando entre ellos. Era su aniversario, y aunque la ilusión ya no brillaba como antes, ella aún tenía la esperanza tonta de que algo en esa noche los reconectara. Esperó en la sala por más de una hora, sentada derecha, con las piernas cruzadas y las manos húmedas. Cuando él llegó, ni la miró, ni una flor, ni un te ves hermosa, solo un seco «¿Vamos?», mientras dejaba las llaves sobre la mesa y revisaba su celular. En el restaurante, el aire olía a promesas de otros. Parejas que reían, manos entrelazadas, copas tintineando con afecto verdadero. Pero en su mesa había solo platos vacíos y un silencio denso que ni la música suave podía disimular. Él se sentó sin mirar a su alrededor, como si estuviera cumpliendo con un trámite molesto. Cuando el camarero se acercó, ella intentó salvar la noche con una sonrisa amable. «¿Nos trae la carta, por favor?». Pero él ya había pedido. «El vino que a ella le gusta», dijo con voz monótona sin siquiera levantar la vista del celular. Ella no bebía ese vino desde hacía años. Lo había mencionado una vez en su primer aniversario. Él ni lo notó. Seguía mirando la pantalla y sonriendo, pero nunca hacia ella. Ella lo miraba con una mezcla de tristeza y costumbre. No era la primera vez que él estaba presente solo con el cuerpo, mientras su mente vagaba en otros lugares o con otras personas. Pero esa noche la herida se abría más profunda. «¿Quieres brindar?», preguntó ella con una sonrisa que ya no era genuina, alzando su copa con manos temblorosas. Él soltó una carcajada seca, exagerada, que rompió la calma del lugar. «Siempre exageras, no es para tanto», dijo con voz alta, lo suficiente para que las mesas cercanas voltearan con disimulo. Ella sintió el ardor en las mejillas, la vergüenza invadiéndole el pecho. Fingió una risa nerviosa, bajó la copa y se obligó a tragar saliva. Minutos después, él se levantó sin avisar. «Voy al baño», murmuró, pero el celular se llevó primero a la oreja. Caminó hacia la salida mientras hablaba, y no volvió en 20 minutos. Cuando regresó, traía otro perfume. No era el suyo, al menos no el que ella le conocía, y aunque parecía más relajado, venía sonriendo con una expresión que a ella le resultaba ajena, casi burlona. «¿Todo bien?», preguntó ella con voz suave, intentando aún entender. Él bufó. «Siempre haces un drama, Mariana». Su tono era seco, casi molesto, como si ella fuera una carga. Sin preguntarle si quería postre, si deseaba quedarse un poco más o siquiera terminar su copa, él sacó la billetera, pagó la cuenta con prisa y se levantó. «Vamos, ya basta por hoy». Ella lo siguió en silencio, con la mirada clavada en el mantel. Al salir del restaurante, él la empujó con suavidad por la espalda para que caminara más rápido. Ella, que llevaba tacones altos para la ocasión, tropezó ligeramente. «Siempre torpe», murmuró él, riendo sin siquiera mirarla. Y otra vez, la gente miró, y otra vez, su rostro ardió. El trayecto en coche fue un desierto. Ella, con las manos sobre las piernas, miraba por la ventana como si buscara una señal de escape en la ciudad adormecida. No dijo una sola palabra, ni una queja, ni un reproche, solo el sonido del motor, los semáforos cambiando de color, y la radio que él subió como si necesitara silenciar su presencia. Para él era un regreso cualquiera. Para ella era la confirmación de que el amor ya no vivía allí. Su silencio no era resignación. Era el grito ahogado de una mujer que había aprendido a callar demasiado. Mientras la ciudad pasaba en fragmentos por el vidrio, una lágrima rodó sin permiso.
No intentó secarla, sabía que no sería la última. Al llegar a casa, él fue directo al baño sin dirigirle palabra. Dejó el celular tirado en el sofá, como si no le importara. Ella, todavía con el abrigo puesto, lo miró desde la entrada. Algo en su interior se quebró en ese instante. No era rabia, era la certeza. Una notificación vibró en la pantalla. Su corazón se aceleró. Se acercó con cuidado, como si cada paso fuera una decisión. «Muero por verte otra vez, amor», decía el mensaje. El mundo pareció detenerse. Las manos le temblaban mientras tomaba el teléfono. No tenía la contraseña, pero la sabía. Él la había usado tantas veces delante de ella que ya no lo consideraba un secreto. Lo desbloqueó y ahí estaba. Todo. Fotos. Conversaciones, videos, citas, promesas con otra, más joven, más ligera, más libre. La misma mesa del restaurante, los mismos brindis, las mismas mentiras, solo que con otra cara frente a él, sentada en el borde del sofá, con el vestido aún puesto y el maquillaje ya borrado por el llanto. Mariana sintió que algo dentro de ella se rompía definitivamente. Ya no era solo tristeza, ni siquiera sorpresa. Era indignación, era hartazgo. Era la voz que había callado por años, levantándose con fuerza desde adentro. No tiró el teléfono, no gritó, no lo enfrentó ahí. Lo que hizo fue aún más poderoso. Guardó cada mensaje, cada foto, cada video en una carpeta que tituló La Verdad. Se prometió no volver a dudar de lo que había visto. Esa noche no durmió. Esperó que él saliera del baño, se metiera en la cama como si nada pasara, roncara tranquilo, y ella, con los ojos abiertos en la oscuridad, planeó. Al amanecer, mientras él aún dormía, Mariana empezó su revolución silenciosa. Grabó en secreto una llamada que él hizo al mediodía, en la que decía que no podía escaparse ese día, que la loca de su esposa estaba demasiado encima. Cada palabra era un golpe, pero también una pieza más del rompecabezas. Compró una pequeña cámara con su tarjeta sin consultarlo. Aprendió a usarla viendo tutoriales en el baño con el volumen al mínimo. Dejó de preguntar dónde iba, dejó de pedir cariño, dejó de suplicar atención. Fingía, pero ya no era por miedo, era por estrategia. Él, confiado, creyó que ella se había resignado. Pero Mariana estaba construyendo algo. En silencio, sin lágrimas visibles, estaba dejando de ser la mujer que él podía ignorar. Una tarde cualquiera, mientras él veía fútbol en el sofá con una cerveza en la mano, Mariana se acercó con una naturalidad que hasta a ella le sorprendió. Estaba pensando, deberíamos salir a cenar, solo tú y yo como antes. Él levantó la mirada por encima de la pantalla dudando. ¿Ahora sí quieres hacer como si todo estuviera bien?, murmuró con ese tono sarcástico que usaba cada vez que quería dejarla en su sitio. Pero ella no reaccionó, solo sonrió. Una cena, nada más. Él aceptó, no por entusiasmo, sino por curiosidad. Había algo en ella que no terminaba de entender, algo distinto. El plan era sencillo, repetir la escena. Mismo restaurante, misma mesa, pero con otro final. El día acordado, Mariana llegó antes. Llevaba una blusa sencilla, sin escote, sin brillos. El maquillaje era tenue, casi imperceptible. No quería parecer otra mujer, quería ser ella, pero fuerte. Ocultó la cámara dentro de su bolso, orientada justo hacia donde él se sentaría. Había ensayado cada gesto, cada palabra. Coordinó con el camarero, un joven de mirada amable que no hizo preguntas. «Cuando levante la copa necesito que actives esto», le dijo, pasándole el pequeño control que conectaba el celular con la pantalla del local. Él asintió. A las 8 en punto, su esposo apareció. Se sentó, hizo un comentario sobre el tráfico y pidió vino, el mismo de siempre. Mariana respiró hondo. La escena estaba servida. Mariana sostuvo la copa con firmeza. «Quiero proponer un brindis», dijo,
con una voz que parecía venir de un lugar más profundo que el pecho. Él levantó las cejas como si le hiciera gracia. «¿Otra vez con tus shows?», murmuró, pero ella no lo miró. «Por las verdades que liberan», dijo, y chocó su copa contra la de él con un tintineo seco, sin afecto. Luego, sin darle tiempo de responder, sacó su celular del bolso. Lo conectó al dispositivo con un movimiento exacto, casi ensayado. En la pantalla del restaurante, donde usualmente se proyectaban paisajes y promociones del menú, comenzó a aparecer algo diferente. Fotos, mensajes, audios, una conversación tras otra, todas con la misma mujer. Las risas, los «te extraño», las promesas de hotel para el fin de semana. Todo estaba ahí, frente a todos. Los murmullos comenzaron suaves, pero crecieron rápido. Algunas personas dejaron los cubiertos en el aire. Una pareja mayor giró el rostro, escandalizada. Él, al principio, no entendía. Luego, al reconocer su voz en uno de los audios, se levantó bruscamente. «¡Apaga eso! ¿Estás loca?». Pero no tenía control. Mariana no lo miraba. Solo observaba la pantalla, con los ojos fijos, como si viera una película ajena que ya no le dolía. Cuando él intentó desconectar el celular, el camarero se acercó con calma. «Señor, por favor, no interrumpa a los demás clientes». Fue ahí cuando comprendió que estaba solo. Nadie iba a defenderlo, nadie iba a aplaudirle esta vez. Mariana, sin moverse, sin decir una sola palabra más, lo estaba desnudando frente al mundo. Él trató de reír, una risa falsa, nerviosa, que no convencía a nadie. «No es lo que parece, estas cosas se sacan de contexto». Su voz, que antes era dominante, ahora temblaba. Mariana lo miró por primera vez desde que había comenzado todo. Lo hizo con una calma que dolía más que cualquier grito. «No te preocupes», dijo, sin levantar el tono. «Ya todos saben quién eres». Y ese «todos» pesó, porque no era solo la gente del restaurante. Era su madre, su hermana, sus amigos, todos los que habían defendido esa relación mientras ella callaba. Las pruebas ya no estaban solo en su celular. Las había compartido, enviado, guardado en lugares seguros. No había vuelta atrás. Él quiso acercarse, tocarle el brazo, pero ella dio un paso atrás. «No hace falta que expliques nada. Ya no me interesa entenderte». Un aplauso aislado rompió el silencio, tímido al principio, pero seguido por otro y luego otro. No era un espectáculo, pero la escena tenía algo de justicia poética. Él bajó la mirada, humillado, como si por fin entendiera el tamaño de su caída. Mariana no necesitó decir más. Guardó su celular, se acomodó el bolso en el hombro y caminó hacia la salida con paso firme. Atrás quedó la mesa, la copa, la pantalla aún encendida. El restaurante entero seguía en un murmullo espeso, cargado de impacto. Él no la siguió. Se quedó ahí, rodeado de verdades que ya no podía ocultar. Por primera vez, fue él quien no supo qué hacer. Y por primera vez, ella fue quien tuvo el control. Al día siguiente, Mariana despertó temprano, no porque no pudiera dormir, sino porque sentía algo nuevo, ligereza. Preparó un café sin apuro, se puso un abrigo y caminó hasta el salón de belleza del barrio. Era el mismo lugar donde iba desde hacía años, pero esa vez no pidió solo las puntas. Miró a la estilista directo a los ojos y dijo: «Corto, todo lo que no necesito». Y así fue. Mechón tras mechón, fue cayendo al suelo lo que ya no le representaba. Cuando se vio en el espejo, sonrió. No por vanidad, era una sonrisa que venía del alma, una que decía: «Ahora sí soy yo». Ese corte no era estético, era simbólico. Cada hebra caída era una palabra no dicha, un llanto escondido, una noche de espera. Ya no más. Esa misma semana, Mariana se deshizo de todo lo que oliera a él. Ropa, fotos, papeles, perfumes, hasta los cubiertos que usaban siempre. No lo hizo llorando. Lo hizo en silencio, como quien limpia una herida abierta. Pintó las paredes de la sala,
Cambió los cojines, regaló la cafetera que él había elegido. Cada cambio en la casa era una forma de decir, este lugar es mío y solo mío. Puso música mientras barría, reorganizó muebles, sacó cuadros viejos. A veces se detenía frente a un objeto y lo sostenía unos segundos antes de decidir si se quedaba o se iba. La mayoría se fue, no por rencor, sino por salud. Era una casa nueva, aunque fuera la misma. Un hogar que ya no cargaba fantasmas. Con los días, Mariana empezó a notar cosas que antes pasaban desapercibidas. El silencio ya no dolía, al contrario, se sentía como un abrazo. Empezó a levantarse sin alarma, a caminar sin rumbo, solo por el placer de respirar aire fresco. Descubrió una clase de yoga cerca de casa y sin pensarlo demasiado, se inscribió. Al principio, le costaba concentrarse. Su mente aún arrastraba imágenes del pasado, frases hirientes, escenas repetidas. Pero con el tiempo, el cuerpo empezó a soltar y el alma también. Volvió a cocinar para sí misma, con cariño, sin apuro. Preparaba platos que a él no le gustaban, que antes evitaba. Ahora los saboreaba con gusto, sola en su mesa nueva, sin necesidad de que nadie dijera, está rico. Por primera vez en mucho tiempo, comía y sentía que estaba nutriendo algo más que el cuerpo. Una tarde, sacó una caja de cartón que había escondido en el altillo. Dentro había cartas viejas, fotos impresas, entradas de cine, hasta el papel con el que él le había pedido matrimonio. Lo extendió sobre la mesa, lo leyó una vez y luego lo rompió sin pestañear. No había rencor en el gesto, solo cierre. También encontró un cuaderno viejo, de esos donde antes escribía pensamientos, ideas, sueños. Al hojearlo, se encontró con una versión de sí misma que le hablaba desde el pasado, una mujer que creía que el amor todo lo podía y que todo lo aguantaba. Lloró, pero distinto. Esta vez no era dolor, era duelo y alivio. Guardó el cuaderno en una nueva caja, la rotuló como lo que fui y la puso junto a otras cosas que ya no necesitaba tener a la vista. El presente pedía espacio. Una noche cualquiera, sin fecha especial ni motivo evidente, Mariana se sentó frente a la computadora y empezó a escribir una carta. No era para enviarla, era para soltar. Escribió todo lo que nunca dijo en voz alta, el dolor de sentirse invisible, la humillación de fingir sonrisas, el cansancio de ser siempre la que entendía, la que perdonaba, la que esperaba. Escribió párrafos enteros sobre los silencios que dolían más que los gritos, sobre la forma en que él la había ido apagando sin necesidad de violencia física. Cada palabra era una liberación. Cuando terminó, respiró hondo, cerró el documento, lo imprimió, lo dobló en 4 partes y lo guardó en un sobre sin nombre. Al día siguiente, lo llevó al patio trasero, encendió una pequeña fogata y lo arrojó al fuego. No hubo ceremonia, ni palabras solemnes. Solo ella, el papel ardiendo y el humo elevándose con la noche. Miró las cenizas volar y sintió algo parecido a paz. No necesitaba que él leyera esa carta. Ella ya la había dicho, y eso bastaba. Esa noche durmió profundo, sin sobresaltos. El sueño llegó como un abrigo, sin pesadillas, sin sobresaltos, sin la ansiedad de revisar si él estaba o no en la cama. Al despertar, se sintió nueva. No otra persona, sino ella misma. Al fin, sin adornos, sin maquillaje emocional, sin tener que explicar nada a nadie. Por primera vez en años, no debía nada a nadie. Ni excusas, ni sonrisas forzadas, ni segundas oportunidades. Días después, un impulso la llevó de regreso al restaurante. No para repetir la escena, ni para confirmar nada. Fue sola, sin anunciarlo, sin esperar nada de nadie. Se sentó en la misma mesa donde todo había explotado. El camarero la reconoció, pero no dijo nada. Solo le entregó la carta con un gesto amable. Mariana sonrió y pidió su plato favorito.
ese que durante años evitó porque él decía que era muy pesado para la noche. Comió despacio, saboreando cada bocado como si fuera una caricia. Al final, pidió una copa de vino y alzó el vaso hacia sí misma. «Por mí», murmuró, y ese brindis, aunque simple, tenía más significado que todos los anteriores juntos. No necesitaba a nadie más para sentirse viva. Cuando se levantó para irse, algo curioso ocurrió. Al pasar por la entrada, una mujer estaba entrando con un hombre. Mariana no los conocía, pero hubo un cruce de miradas. La mujer la observó con esa mezcla de admiración y duda, como si captara algo sin saber bien qué. Mariana le sonrió, una sonrisa sincera, de esas que no necesitan explicación. Y al salir, con el aire fresco rozándole la cara, sintió que cada paso era más firme, más suyo. El pasado ya no pesaba, no dolía, no tiraba de ella hacia atrás. Era solo eso, pasado. Caminó sin mirar atrás, porque al fin y al cabo había aprendido algo que nadie le podría quitar jamás. Ella podía reconstruirse, y lo estaba haciendo. Los días siguieron con una rutina que ya no era rutina, sino elección. Mariana empezó a reencontrarse con viejas amigas, esas que había dejado de ver porque a él le molestaba. Una mañana, mientras tomaba café con Laura, su amiga de la universidad, se sorprendió contándole lo que había pasado sin llorar. «No sé cómo aguantaste tanto», dijo Laura con los ojos brillosos. Mariana se encogió de hombros, porque creía que si aguantaba lo suficiente, él cambiaría. Pero fui yo la que cambió. Esa frase quedó flotando entre las dos, como una declaración poderosa. No era culpa, ni rencor, ni vergüenza. Era verdad. Una que muchas mujeres conocían, pero pocas decían en voz alta. Esa misma semana, Mariana se anotó en un taller de cerámica. Siempre había querido aprender, pero nunca lo hacía porque él decía que era una pérdida de tiempo. Sentada con las manos llenas de barro, moldeando una figura sin forma clara, sintió una alegría distinta. No era euforia, era calma. El tipo de felicidad que llega cuando una se permite simplemente estar, sin exigencias, sin aprobación. Mientras modelaba, una de las instructoras se acercó y le dijo: «Eso que estás haciendo parece una flor, pero aún no decides si abrirse o no». Mariana sonrió sin decir nada, porque sí, eso era ella, una flor aún en proceso, pero ya en camino de abrirse, y no había vuelta atrás. Un sábado por la tarde, mientras organizaba su nuevo espacio de trabajo en casa, Mariana encontró una carpeta olvidada con documentos de él, contraseñas, cuentas, papeles que ya no tenían razón de estar ahí. Dudó unos segundos. Parte de ella pensó en guardarlos por si acaso, pero enseguida lo supo. No los necesitaba. Tomó la carpeta, la puso en una bolsa y la dejó junto a la basura. No quería restos, ni la excusa de una conexión práctica para seguir atada. Cerró la puerta, literal y simbólicamente. El sonido del picaporte fue distinto esa vez, más firme, más definitivo. Ya no era la mujer que esperaba, que dudaba, que se aferraba, era la que soltaba. Esa noche, sola en el sofá, con una manta sobre las piernas y una película cualquiera en la pantalla, sintió algo que hacía mucho no sentía: tranquilidad. No felicidad de revista, no alegría exagerada, tranquilidad. Miró su casa nueva, la misma de siempre, pero transformada, y se reconoció en cada rincón, en los colores que eligió, en los libros apilados sin orden, en la taza de té que ya no compartía con nadie. Por primera vez todo le pertenecía, no porque alguien se lo diera, sino porque lo había recuperado. Se dio cuenta de que esa era su verdadera victoria, no la exposición pública, no la vergüenza que él pasó, sino este momento íntimo en el que ella ya no necesitaba demostrar nada. Había vencido en silencio. Un martes cualquiera, él llamó. El nombre apareció en la pantalla como una herida que ya no dolía, pero que aún dejaba marca. Mariana no contestó.
Lo dejó sonar hasta que cortó. Un minuto después llegó un mensaje. Necesito hablar contigo. Solo 5 minutos. Ella lo leyó, suspiró y dejó el teléfono sobre la mesa sin responder. No por orgullo, sino por protección. Sabía que si lo escuchaba, él volvería con ese tono falso de víctima, con palabras que buscaban culpa, con esa habilidad suya de girar todo hasta que ella se sintiera mal por haber reaccionado. No iba a caer otra vez. Esa etapa estaba cerrada, y no porque no tuviera nada que decirle, sino porque ya no valía la pena decirlo. Sin embargo, los intentos no pararon. Llamadas, mensajes, hasta una nota bajo la puerta un día que no estaba. Mariana los leyó todos con calma. Me equivoqué. No sabía lo que tenía. Fuiste lo mejor de mi vida. Palabras que antes habría rogado escuchar, pero que ahora sonaban vacías. Tarde, muy tarde. Una noche él apareció en la puerta, tocó 2 veces y esperó. Ella lo vio desde la ventana, parado, con la misma chaqueta que siempre usaba cuando quería impresionar. No abrió, no por odio, sino porque no necesitaba enfrentarlo para cerrar esa historia. Cerró las cortinas con suavidad, volvió al sofá y puso música. Lo dejó allí, en el pasillo, con sus arrepentimientos y sus frases gastadas, porque ella ya no estaba ahí. Ella se había ido, aunque aún viviera en la misma dirección. Pasaron semanas sin que él intentara nada más. Silencio. Y Mariana lo agradeció. En ese tiempo empezó a enfocarse en cosas que antes había postergado. Se inscribió en un curso de diseño que siempre le había llamado la atención y empezó a compartir sus creaciones en redes. No lo hacía por fama ni por validación. Era una manera de expresarse, de reconstruirse pieza por pieza. Descubrió que tenía talento, que había una parte de ella dormida desde hacía años, esperando un espacio para florecer. Gente que no veía hacía tiempo empezó a escribirle, a felicitarla. Pero lo que más le importaba era cómo se sentía consigo misma, libre, útil, entera. Un día recibió una invitación para exponer algunas de sus piezas en una pequeña feria local. Dudó por un momento. No se sentía artista, no se sentía lista, pero fue. Se paró detrás de su mesa con sus tazas decoradas, sus platos pintados a mano, sus portarretratos de cerámica. No vendió mucho, pero cada persona que se detenía a mirar, a tocar, a preguntar, era una validación silenciosa. Un hombre mayor se le acercó, señaló una pieza con flores azules y dijo: «Esto tiene algo especial. Se nota que fue hecho con historia». Ella sonrió. No dijo nada, porque sí, cada una de esas piezas tenía su historia, y también su final. Pero ahora, el principio era lo que importaba. Un domingo por la tarde, mientras regaba sus plantas en el balcón, Mariana vio una pareja discutiendo en la calle. Él gritaba, ella lloraba en silencio, intentando calmar la situación. Mariana se quedó observando desde arriba, con el corazón apretado. No por nostalgia, sino por reconocimiento. Sabía bien cómo era ese tipo de escena, esa dinámica invisible donde una da todo y aún así se siente culpable. Cuando la mujer levantó la vista y sus ojos se cruzaron con los de Mariana, no hizo falta decir nada. Solo le hizo un gesto pequeño, con la mano, como quien dice, resiste. Esa mirada, ese instante, bastó. No podía salvar a nadie, pero podía ser testigo. Y a veces eso era suficiente. Esa noche volvió a escribir, no una carta, sino un texto para ella misma, un diario nuevo. Puso la fecha en la parte superior y comenzó con una frase que jamás pensó escribir. Hoy estoy en paz. No era una paz completa, de cuento de hadas. Era una paz con cicatrices, con recuerdos que aún dolían de vez en cuando, con aprendizajes que habían costado lágrimas. Pero era suya. Releyó lo que había escrito, sonrió y cerró el cuaderno. Luego se preparó un té, encendió una vela y se sentó junto a la ventana. Afuera, la ciudad seguía con su ruido, sus historias, sus heridas abiertas.
pero dentro de ella había un rincón que ya nadie podía tocar, y ese rincón era su mayor victoria. Cierta tarde, mientras ordenaba papeles viejos, Mariana encontró una foto guardada entre dos libros. Era de un viaje que hicieron juntos hace años. Ella sonreía, él la abrazaba por detrás. Pero al mirarla con atención, notó algo que en su momento no vio. Su sonrisa era tensa, sus ojos no reían. Esa imagen, que antes habría provocado nostalgia, ahora solo le provocó ternura por sí misma, por la mujer que era entonces, por todo lo que soportó, lo que creyó merecer, lo que cayó por miedo a perder, y por la fuerza que, aún desde esa fragilidad, ya se estaba gestando. La rompió en 4 partes y la tiró al cesto sin drama. Ya no necesitaba esas pruebas para saber lo que vivió. Ella lo sabía, y eso bastaba. Días después, una vecina le tocó el timbre. Era una mujer mayor, de mirada dulce. Le llevó una tarta casera y con timidez le dijo: «Te he visto tan distinta últimamente, más luminosa. ¿Todo bien?». Mariana sonrió, aceptó la tarta y respondió con calma: «Sí, todo va bien». No mentía. Ya no necesitaba fingir ni inventar. Solo estaba bien. Empezó a notar cómo su entorno respondía a ese cambio interno. La gente era más amable, sus pasos más livianos, su cuerpo más relajado. No era magia, era coherencia. Cuando una se elige de verdad, el mundo empieza a acomodarse. Y ella, después de tanto dolor, se estaba eligiendo todos los días, aunque aún hubiera sombras, aunque algunas mañanas pesaran. La diferencia era que ahora sabía cómo volver a su centro, y eso no tenía precio. Un viernes por la noche, al volver del supermercado, encontró una caja frente a su puerta, sin remitente. Al abrirla, se dio cuenta de que era de él. Adentro había una carta escrita a mano, un par de fotos de ellos juntos y una pequeña pulsera que él le había regalado años atrás. La carta era extensa, con palabras que intentaban reconstruir puentes rotos. «Nunca debí fallarte así. No supe valorarte a tiempo. Ojalá pudiera volver atrás». Mariana la leyó entera, sin interrupciones. No lloró, no se enojó, solo sintió una certeza profunda. Él no estaba arrepentido por el daño, sino por las consecuencias, por haberse quedado solo, por haber perdido algo que creyó eterno. Cerró la caja, bajó las escaleras y la dejó junto al contenedor de la esquina, sin notas, sin reclamos, solo final. Esa misma noche, mientras se servía una copa de vino en su sala tranquila, pensó por un momento en cómo habría reaccionado antes. En otro tiempo, esa carta la habría hecho temblar. Habría deshecho meses de progreso, habría abierto heridas, pero ahora era distinto. Se sirvió otra copa, puso su música favorita y se sentó frente a la ventana. La ciudad seguía latiendo afuera, pero adentro reinaba una calma nueva. No era indiferencia, era paz, una que se había ganado con lágrimas, con decisiones difíciles, con silencios necesarios. Esa noche brindó sola una vez más, no por él, ni por lo que fue. Brindó por ella, por todo lo que había enfrentado, soltado, reconstruido. Porque aunque nadie lo aplaudiera, ella sabía la magnitud de su propia victoria. Pasó el tiempo, y Mariana ya no contaba los días desde que todo terminó, porque ya no dolía, no era olvido, era sanación. Empezó a salir más, no buscando pareja, sino experiencias nuevas. Caminatas por la ciudad, cafés con libros, pequeños viajes de fin de semana. Una vez, en una feria artesanal de otro barrio, una mujer se le acercó reconociendo sus piezas de cerámica. «Tú eres la del puesto azul, ¿verdad? Compré uno de tus platos. Es hermoso». Mariana agradeció con una sonrisa cálida. Sentir que algo creado con sus manos llegaba a otros era más gratificante que cualquier halago que él le había hecho alguna vez. Era reconocimiento real, no basado en apariencias ni necesidad. Una mañana, mientras tomaba café en un parque, un hombre se sentó a su lado en la banca.
No era joven, no era perfecto, pero tenía una mirada amable. Le preguntó por el libro que leía y la charla fluyó con naturalidad. Se rieron, hablaron de películas, compartieron anécdotas. Al despedirse, él le dijo: «Ha sido un gusto. Si un día quieres seguir la conversación, me encantaría». Mariana no dio respuesta inmediata, solo dijo: «Gracias, fue agradable». Caminó de regreso a casa con una sensación ligera. No era emoción desenfrenada ni necesidad de llenar un vacío. Era la posibilidad. La idea de que la vida aún podía sorprenderla sin forzar, sin buscar, porque cuando una está en paz, todo lo demás se vuelve un regalo, no una muleta. Una tarde, en su taller, mientras limpiaba los pinceles con las manos manchadas de color, Mariana sintió una punzada leve en el pecho, no de tristeza, sino de memoria. Se dio cuenta de que hacía exactamente un año de aquella cena en el restaurante. No lo había planeado recordar, simplemente vino, y en lugar de ignorarlo, decidió marcarlo, no con lágrimas ni con drama, sino con un acto de amor propio. Cerró el taller más temprano, fue al supermercado, compró flores, sus favoritas, no las que él decía que quedaban bien en la mesa, y cocinó su plato preferido. Puso la mesa con delicadeza, encendió una vela y se sirvió una copa. Era su aniversario, sí, pero no con él, con ella, con su renacer. Después de la cena, se sentó a escribir una nueva entrada en su diario. Comenzó con: «Hace un año creí que se me acababa la vida, y lo que se acababa era la mentira». Releyó lo que escribió y respiró profundo. Era cierto. Ya no era la misma mujer que se miraba al espejo buscando aprobación. Ya no caminaba en puntas de pie dentro de su propia casa. Ya no silenciaba su voz para mantener la paz. Era otra, más fuerte, más libre, más ella. Guardó el diario, apagó la vela y salió al balcón. El cielo estaba limpio, la noche en calma. Cerró los ojos un momento y se permitió sentirlo todo: el dolor pasado, la paz presente, la esperanza del futuro. Porque eso era ahora su vida, un presente con raíz y un futuro sin miedo. Unos días después, mientras organizaba una clase abierta en el taller, una joven se le acercó con los ojos brillando. «¿Tú eres Mariana? Me hablaron de ti, de lo que hiciste, de cómo te levantaste». Mariana se quedó en silencio unos segundos. No estaba acostumbrada a que alguien la viera como ejemplo. «Me dejó mi pareja hace poco y no sé por dónde empezar», dijo la chica con la voz quebrada. Mariana la tomó del brazo suavemente y le respondió con lo único que era verdad: «Por ti. Empieza por ti». No necesitó contarle su historia entera. A veces, una mirada firme y una frase sincera bastan para encender la chispa en otra. Y en ese instante, Mariana entendió que su dolor no había sido en vano. Esa noche, mientras cerraba el taller sola, se quedó mirando las piezas sobre la mesa. Cada una de ellas era como una parte suya, moldeada con paciencia, con cicatrices, con decisión. Sintió orgullo, no solo por haber sobrevivido, sino por haber transformado todo ese dolor en algo bello, útil, compartible. Nadie más necesitaba entenderlo, nadie más tenía que aplaudirlo, era suficiente con que ella lo supiera. En su interior, algo le dijo que estaba lista, no para volver con nadie, no para llenar espacios vacíos. Estaba lista para seguir con lo que venga, con quien venga, o sola. Porque lo más importante ya lo tenía, a sí misma, y ahora que se tenía, nada ni nadie podría volver a derribarla. Una mañana cualquiera, Mariana se miró al espejo con detenimiento. No buscaba defectos, ni cambios, ni rastros del pasado. Solo se observaba. Su rostro tenía más líneas, su cuerpo más marcas, pero sus ojos brillaban con algo nuevo. No era alegría constante, ni esa felicidad artificial que se muestra en redes. Era claridad, la que viene después de haber atravesado una tormenta y saber que, aunque llueva de nuevo,
Una ya sabe cómo resguardarse. Se recogió el cabello, se puso su blusa favorita y salió sin apuro. No tenía a quién impresionar, solo a ella misma, y eso bastaba. En el ascensor se encontró con un vecino que le sonrió tímidamente. Ella devolvió la sonrisa. No buscaba nada, pero ahora sabía que podía elegir. Esa tarde decidió volver a caminar por el parque donde solía ir con él. No por nostalgia, sino por reconquista. Caminó despacio reconociendo rincones que antes dolían y que ahora simplemente eran. Se sentó en una banca bajo un árbol, cerró los ojos y escuchó a los niños jugando, a las hojas moviéndose con el viento, a la vida siguiendo su curso. No necesitaba compañía para sentirse completa, tampoco sentía rabia. Lo que quedó atrás, quedó atrás. No era olvido, era transformación. Porque incluso las heridas, si se curan bien, se vuelven parte de una historia que vale la pena contar. Y la suya, después de todo, era una historia de renacimiento, de una mujer que fue silenciada y que ahora caminaba con la voz en alto. Un día, mientras limpiaba un estante alto, una caja cayó al suelo. Dentro había algunas cosas que no recordaba haber guardado. Una agenda vieja, un broche, una carta que nunca abrió. Era de él, escrita poco después de la exposición en el restaurante. Dudó por un segundo, pero decidió abrirla. Las palabras eran las de siempre: arrepentimiento, promesas, nostalgia forzada. Lo leyó entero en silencio y cuando terminó la rompió sin emoción. Esa carta ya no tenía poder, no podía hacerle daño. Era solo papel. Ya no necesitaba respuestas ni disculpas, porque ella ya se había perdonado a sí misma por haberse quedado tanto tiempo, y esa era la única absolución que realmente importaba. Esa noche sacó del armario un vestido que no usaba desde antes de todo, no porque él no quisiera, sino porque ella había dejado de reconocerse en él. Se lo probó, se miró al espejo, y por primera vez en mucho tiempo se sintió cómoda en su piel. No era la misma, y no quería serlo. Era otra, más consciente, más entera. Decidió salir sola a un pequeño bar donde solían tocar jazz en vivo. Pidió una mesa cerca del escenario, pidió una bebida y se dejó llevar por la música. No había expectativas ni esperas, solo el presente. Una canción lenta empezó a sonar y en ese instante Mariana cerró los ojos. No para escapar, sino para quedarse, porque por fin el lugar donde quería estar era exactamente donde ya estaba. Aquel bar, con sus luces tenues y melodías suaves, se convirtió en un refugio inesperado. Mariana empezó a ir de vez en cuando, no para distraerse, sino para estar consigo misma en otro escenario. Se volvió una costumbre que disfrutaba en silencio. Algunos la saludaban con amabilidad, otros la observaban con esa curiosidad que despierta quien camina con firmeza. Un músico del lugar, de cabello canoso y sonrisa serena, una noche se acercó a su mesa y le dijo: «Siempre vienes sola, pero nunca pareces sola». Ella rió con suavidad. «Porque no lo estoy», respondió sin dudar. No hubo más conversación, ni intención escondida. Solo un reconocimiento silencioso entre dos almas que sabían lo que era reconstruirse desde el fondo. Esa madrugada, al volver a casa, Mariana se detuvo frente al espejo de la entrada, el mismo donde años atrás se revisaba antes de salir, esperando agradar a alguien más. Esta vez se miró distinta, no para juzgarse ni para corregirse. Se miró como quien finalmente se ve, respiró profundo, apagó la luz y se fue a dormir sin revisar el celular, sin repasar escenas viejas, sin imaginar futuros inciertos. Solo se acostó y cerró los ojos con la tranquilidad de quien sabe que, pase lo que pase, tiene raíces fuertes. Porque ya no dependía de nadie, porque su historia no era una herida abierta, sino una cicatriz que no escondía. Y eso era suficiente. Eso era libertad.
Semanas después, recibió una invitación inesperada. Una exposición colectiva en un centro cultural quería incluir su trabajo. No era grande ni prestigiosa, pero era un paso más. Mariana aceptó. Preparó sus piezas con dedicación, seleccionó las más significativas, las que hablaban sin palabras. El día del evento fue sola. Caminó entre la gente sin miedo, respondió preguntas, compartió su historia solo cuando la pedían. Una mujer se le acercó al final y le dijo, «Tu arte tiene algo», como si contara algo que muchas sentimos, pero no sabemos decir. Mariana sonrió. «Porque viene de ahí», respondió, señalando su pecho. Y en ese momento supo que todo tenía sentido, que cada caída, cada lágrima, cada silencio, la habían traído justo hasta ese lugar. Al volver a casa esa noche, dejó el bolso, se quitó los zapatos y fue directo al balcón. El cielo estaba estrellado, el aire era fresco y en el fondo la ciudad murmuraba su vida. Mariana cerró los ojos, se abrazó a sí misma y susurró, «Y por fin pude respirar». Esa frase no fue planeada, le salió del alma. Era el resumen de todo, del dolor que la transformó, de la voz que recuperó, del camino que eligió. Nada ni nadie podía borrar lo vivido, pero tampoco podían quitarle lo que había ganado. Y ahí, en medio de esa noche tranquila, Mariana supo que no era el final, era el comienzo. El suyo, sin cadenas, sin miedo, sin permiso.